Bienvenidos. Hoy voy a analizar este estudio que van a ver en su pantalla, que se llama El impacto de la vacunación infantil en condiciones de salud crónica de corto y largo plazo en niños. Un estudio de cohorte de nacimiento. Los autores son Lois Lamerato, Abigail Chatfield, Amy Tang y Marcus Servos. Esto fue realizado en el Hospital Henry Ford en Estados Unidos. Importante que este estudio fue realizado hace bastantes años, pero no había sido publicado, sino que salió ahora en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, donde se presentó esto como evidencia porque los autores no quisieron publicarlo por miedo a el daño reputacional que podría hacer esto en sus carreras. O sea, estos autores, y lo vamos a ver durante el estudio, no eran críticos de las vacunas en ninguna forma, o en otras palabras más interesantes, no eran antivacunas. El abstract es cortito y resume toda la información importante, pero vamos a ir desglosándolo uno a uno. Entonces el objetivo era comparar los resultados a corto y largo plazo en un sistema de pago capturado de los niños expuestos a una o más vacunas en comparación a aquellos no expuestos. El diseño era un estudio de cohorte de nacimiento. El lugar es un sistema de salud integrado en Michigan. Los participantes fueron 18.468 niños, nacidos entre 2000 y 2016, y que fueron incluidos en este sistema de salud. El resultado principal fue el desarrollo de alguna enfermedad crónica en el tiempo y los resultados: 18.468 sujetos cumplieron con los criterios de elegibilidad, de los cuales 1957 no se habían vacunado de nada. 16.511 habían recibido al menos una vacuna en su periodo dentro de este plan, con variables niveles de exposición, o sea, distintas cantidades de vacunación. Después de un análisis multivariable, el modelo de riesgo proporcional de Cox demostró que la exposición a la vacuna estaba independientemente asociado con un riesgo aumentado de desarrollar enfermedades crónicas, con un hazard ratio de 2,53. De las condiciones crónicas, la exposición a la vacuna estaba independientemente asociado con un aumento en el riesgo de asma, con un hazard ratio de 4,25, enfermedades autoinmunes con un hazard ratio de 4,79, enfermedad atópica, hazard ratio de 3,03, eczema con un hazard ratio de 1,31 y enfermedades del desarrollo neurológico con un hazard ratio de 5,53. No había ninguna condición crónica de salud que estuviera asociado con un aumento de su prevalencia en el grupo no expuesto, o sea, en los no vacunados. La probabilidad total de estar libre de alguna condición crónica de salud a los 10 años de seguimiento era 43% en el grupo expuesto a la vacunación y 83% en el grupo no expuesto. Dicho de otra forma, 57% de los niños vacunados, que es el complementario de 43%, tenían alguna enfermedad crónica a los 10 años, mientras que 17% del grupo no expuesto a la vacunación tenía alguna enfermedad crónica a los 10 años. La conclusión
es que este estudio encontró que la exposición a la vacunación estaba independientemente asociada con un aumento de 2,5 veces en la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas cuando se comparan niños expuestos con no expuestos a la vacunación. Esta asociación estaba primariamente eh, relacionada con asma, enfermedad atópica, eczema, enfermedades autoinmunes y enfermedades del neurodesarrollo. Esto sugiere que en ciertos niños la exposición a la vacunación puede aumentar la probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica, particularmente para alguna de estas condiciones descritas. Bien, vayamos allá entonces. Introducción. En los últimos 30 años, la prevalencia de enfermedades crónicas en los niños ha aumentado. De acuerdo a un estudio del 2011, aproximadamente el 43% de los niños en Estados Unidos tienen al menos una de las 20 condiciones crónicas asociadas en este estudio. A pesar de esto, hay una falta de datos publicados para determinar por qué se produce. Dice que la vacunación ha reducido la incidencia de ciertas enfermedades con su asociado daño y mortalidad. Sin embargo, la duda con respecto a la vacunación se mantiene como una barrera significativa en mantener y aumentar la cantidad de niños vacunados y el número de padres que rechazan la vacunación ha ido aumentando. Me pregunto por qué. Así, eh, dice que el periodo de seguridad en la evaluación preclínica en general es de duración insuficiente con menos de 30 días. Esto obviamente es insuficiente para evaluar el resultado a largo plazo. Sin embargo, algunos otros estudios posterior a la aprobación de estas vacunas tienen resultados mixtos y han tratado de evaluar si es que las vacunas se asocian con desarrollar ciertas enfermedades o no. Una importante limitación de estos estudios, como lo reporta el Instituto de Medicina, es que la mayoría de los estudios que evalúan la seguridad, no, los resultados en realidad, evalúan una inmunización o una combinación de vacunas en una misma visita, en lugar de comparar una corte o una población completamente no vacunado con una vacunada. Y por eso esto lleva a que los institutos de medicina recomienden estudios retrospectivos para evaluar los resultados de vacunación en contra versus no vacunados. Y por eso este estudio entonces compara los resultados a corto y largo plazo. Entonces, el estudio se hizo en Henry Ford Health System, que es un sistema integrado verticalmente, que es un tema técnico para otro día. Y el diseño entonces es retrospectivo, se tomaron a todos los niños nacidos entre 2000 y 2016 y que se hayan inscrito en este sistema. Los datos se tomaron de los registros, o sea, no fueron solamente reportes, sino que fueron los registros médicos, clínicos y de los gente que paga. Y se suplementó con los datos del estado de Michigan de la inmunización, o sea, un registro de inmunización como tenemos en varios países. Las vacunas evaluadas incluyeron todas las vacunas, todas, en el esquema del Centro para el Control de Enfermedades y Prevención recomendada y las vacunas recomendadas en el esquema de niños y
adolescentes, básicamente el esquema de inmunización de Estados Unidos. Se describió el data de los mismos registros y fue aceptado este estudio por el comité ético local. Nada. Entonces, los criterios de inclusión era que hayan nacido y que hayan sido enrolados en este sistema de salud por al menos 60 días desde enero del 2000 a diciembre 31 del 2016. Con este sistema, el Henry Ford Health System, o sea, este hospital, designado como su sistema primario de atención, o sea, el centro más importante. Los criterios de exclusión fueron anormalidades cromosómicas, parálisis cerebral, fibrosis quística, espina bífida, enfermedad congénita del corazón o del cerebro, enfermedades neurológicas u otras condiciones congénitas que hayan ocurrido tanto en el embarazo como después de nacer. Y esto obviamente con el objetivo de evaluar los resultados a largo plazo en una población que esté generalmente sana. Los resultados, entonces, las definiciones, la, la definición de un resultado primario fue el encontrar alguna enfermedad crónica que haya sido identificada en una iniciativa de niños y adolescentes, aumentada con las condiciones consideradas de interés público por el white paper, que son como estos eh, escritos no sé cómo expresar lo que es un white paper, así que da lo mismo. Pero es básicamente... es como el concepto teórico detrás. Eso es lo que es un white paper. Es como el concepto teórico detrás de algo sin tener que citar datos, sino que es solamente un concepto abstracto. Entonces, en el white paper del Centro de Control de Enfermedades. Esto incluye entonces diabetes, asma, alergia alimentaria, cáncer, disfunción cerebral, enfermedades atópicas y autoinmunes, enfermedades neurológicas, del neurodesarrollo, convulsiones y enfermedades de salud mental. Además, agregaron otras condiciones como ataques de asma, broncoespasmo, anafilaxis, eczema, enfermedades al oído, agudas y crónicas, y alergia a el maní. Entonces, la disfunción cerebral se definió como encefalopatía o encefalitis. Las alteraciones del neurodesarrollo se definieron como autismo, tics, déficit atencional, retraso del desarrollo, alteraciones del habla, del aprendizaje o del desarrollo motor, intelectual, de comportamiento y de otras alteraciones psicológicas. La alteración mental se definió como ansiedad, depresión, trastorno bipolar, fobias, perturbaciones emocionales, psicosis, somatomorfas de alimentación, maníacas mentales, de ánimo, trastorno obsesivo compulsivo, personalidad, estrés y ajuste. Solo niños de 2 años o más fueron evaluados por alteraciones del neurodesarrollo y mentales. Eso es importante tenerlo en mente cuando veamos los resultados. El análisis estadístico se realizó una regresión de Cox con modelos univariables y multivariables para evaluar las asociaciones entre enfermedades y estatus de vacunación. Se usó una curva de Kaplan-Meier para estimar el riesgo cumulativo a 10 años de presentar cualquier enfermedad crónica desde el nacimiento y asociarlo con la exposición a vacunación. Resultados, como veíamos al principio, 18.468 sujetos lograron los criterios de inclusión.
1957 no estaban vacunados, 16.511 fueron vacunados con al menos una vacuna. En los sujetos expuestos, el número medio de vacunaciones era 18. O sea, la mediana, no fue la media. La mediana del tiempo de seguimiento fueron 904 días, 970 para los expuestos, 461 para los no expuestos. Y desde que fueron enrolados, el mayor fue 6.575 días en el grupo expuesto y 6.386 en el grupo no expuesto. O sea, una duración mucho más considerable a lo que cualquier estudio que evalúa la seguridad de las vacunas logra. Entre 1 año y medio y 3 años en promedio, dependiendo del grupo. Los resultados clínicos, lo primero que sale entonces, el incidence rate ratios, o sea, la proporción de incidencia. En el general, el desarrollo de una enfermedad crónica ocurrió más frecuentemente en el grupo expuesto versus el no expuesto, 277 versus 112 por 1.000.000 de años de paciente. Y era más común en aquellos expuestos a la vacunación con una ratio de incidencia de 2,48. Había una asociación estadísticamente significativa entre la vacunación y la incidencia de asma, enfermedades atópicas, autoinmunes, enfermedades mentales, neurodesarrollo, incluyendo retraso, neurodesarrollo y del habla. Había una asociación estadísticamente, no había una asociación estadísticamente significativa entre la exposición a la vacuna y la incidencia de cáncer, alergias alimentarias, autismo, alteraciones del desarrollo motor, neurológico o convulsiones. Esto es súper interesante. Otras condiciones que ocurrieron con mayor frecuencia en los sujetos expuestos incluyen infecciones al oído crónicas, anafilaxis, ataques de asma, broncoespasmo y nuevamente la vacuna no estaba asociada con aumento de eczema crónico o alergia a los maníes. Eso sí, una vez que se hizo el análisis multivariable, la exposición a la vacuna estuvo independientemente asociada con un aumento en el riesgo de asma, eczema, atopía, enfermedades autoinmunes, enfermedades del neurodesarrollo, incluyendo retraso del habla y del desarrollo. Ahí habían otros riesgos asociados independientemente con esto, que es de ser masculino, de afroamericano, bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer y prematurez, que esto se sabe en varios estudios sobre el riesgo de las vacunas y enfermedades como autismo, que está muy relacionado. Tanto los incidence ratios y el riesgo de hazard no pudieron ser calculados para disfunción cerebral, diabetes, déficit atencional, tics o alteraciones de el desarrollo en comportamiento, en aprendizaje, intelectuales u otras psicológicas, porque todas estas alteraciones ocurrieron en el grupo expuesto a la vacuna y no había ningún caso en el grupo no expuesto. Recordemos que para hacer cualquier análisis estadístico se requiere comparar dos grupos porque es una división entre ellos. Si la división de un grupo es 0, el número de arriba me va a dar infinito y por lo tanto no es posible analizarlo. Y eso es exactamente lo que pasó acá. La exposición a la vacuna también fue independientemente asociada con riesgo de desarrollar otras condiciones como infecciones al oído crónicas, anafilaxis, que esto es súper esperable que el grupo vacunado tenga anafilaxis muchas más veces que el grupo no vacunado. Eso te habla de que el estudio está bien
realizado y que los grupos efectivamente están bien divididos, porque si tuvieran un riesgo similar en anafilaxis y un grupo es inyectado, no tendría ningún sentido. Tendría que haber otro confundente metido en la ecuación. Entonces esto es una buena señal de este estudio. Ataques de asma, ataques de broncoespasmo, eczema, y no estaba asociado con eczema crónico o alergia a los maní. A pesar de que el hazard ratio es de 6,31, el intervalo de confianza pasa por 0,88 y llega a 45,37. Esto significa que en el promedio pareciera haber un riesgo de 6,31 veces más para alergias al maní en el grupo vacunado. Sin embargo, en la desviación estándar de ese grupo, o sea, si tenemos una curva gaussiana, esta curva de normalidad, y nosotros nos metemos dentro de los parámetros del 93,5 o 96%, ese intervalo va a quedar pasando incluso hacia el lado de disminución de riesgo. O sea, por eso es que esto no se considera estadísticamente significativo. Sin embargo, este tipo de asociaciones, cuando uno tiene un número más grande, sí podrían verse positivas. Particularmente a mí me llama la atención que el hazard ratio dentro de este intervalo de confianza llegue a 45 veces más en el grupo vacunado. Sin embargo, si nos regimos estrictamente por estadística, esto no entra a ser estadísticamente significativo, o sea, no podemos excluir con un 99,5% de probabilidad que esto no sea debido al azar. Podría ser una relación azarosa que afectó al grupo de 16.000 vacunados. No tenemos cómo saberlo. En el análisis de el tiempo a evento, o sea, la curva de Kaplan-Meier, para cualquier enfermedad crónica a los 10 años, vimos que el 43% del grupo expuesto a la vacuna y el 83% del grupo no expuesto a la vacuna no tenía alguna enfermedad. O sea, 57% del grupo expuesto a la vacuna tenía alguna enfermedad crónica a los 10 años y el 17% del grupo no expuesto a la vacuna tenía alguna enfermedad crónica a 10 años. ¿Esto qué nos dice? Básicamente que no podemos culpar a las vacunas de todos nuestros males. No nos dice mucho más que eso. Obviamente nos muestra que el riesgo de tener cualquier enfermedad estando vacunado es considerablemente mayor que en aquel grupo no vacunado, por lo menos en este estudio. Análisis de sensitividad. La exposición a la vacuna estuvo asociado con un aumento en la incidencia de enfermedades crónicas en sujetos que estuvieron enrolados al menos un año, con una incidencia de 2,75, 3 años, una relación de incidencia de 3,38 y 5 años con una relación de incidencia de 4,09. O sea, mientras más tiempo pasaba, más riesgo de tener una enfermedad crónica. Y lo mismo dice si lo evalúan con hazard ratio 2,48, 3,48 y 4,05 respectivamente. Entonces la discusión, que esto es un estudio comprensivo, que tomó estadística muy amplia y que no se pudo comparar estadísticamente ciertas condiciones como diabetes, déficit atencional, porque no había casos en el grupo no expuesto. Pero a pesar de esto, y en contraste a nuestras expectativas, o sea, este era un grupo que iba con la intención, y sabemos que la intención detrás del estudio tiende a encontrar lo que está buscando, de encontrar que la vacunación iba a ser positiva. Bueno, en contraste a esas expectativas, encontramos que la exposición a alguna vacuna estaba independientemente asociada con un aumento global de 2,5 veces en la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad crónica al compararlos con niños no expuestos a la vacunación. Esto estaba principalmente empujado por el aumento en asma, atopía, eczema, enfermedades autoinmunes del neurodesarrollo. Interpretación y comparación con estudios previos.
habla nuevamente de que las vacunas son consideradas como uno de los principales avances de salud pública del último siglo. Ahora depende con quién hables, si es que eso pareciera ser realmente soportado por los datos o es solamente una creencia. El esquema de vacunación del Centers for Disease Control, del Centro de Control de Enfermedades, evolucionó de 5 vacunas en 1994 a 15 al 2020. Y a pesar de estos avances, hay una ausencia de data evaluando el impacto de la vacunación en resultados a largo plazo, ya sea beneficiosos o detrimentales, particularmente para condiciones inmunes. Limitado por las guías éticas, la aprobación los estudios pre y post aprobación de cualquier vacuna muy rara vez incluyen un grupo de comparación no vacunado. Es más, aparentemente, por la información que tenemos al día de hoy, no es que muy raramente los incluyan, es que simplemente no existen. En general, tienen un periodo corto de menos de 30 días que limita su habilidad para evaluar resultados a largo plazo. Proponen que los estudios observacionales pueden suplir esta ausencia, sin embargo han producido resultados conflictivos. Algunos estudios encuentran asociación entre vacunación y aumento de riesgo de asma, atopía, eczema, enfermedades autoinmunes y enfermedades del neurodesarrollo, como en este estudio, pero otros estudios no han encontrado asociación, claramente. Una limitación común e importante de esta literatura en general, o sea, de todos estos otros estudios, es que casi todos los estudios no tienen un grupo comparatorio no expuesto a vacunas y por lo tanto típicamente evalúan vacunas en un grupo que recibió una vacuna versus no recibir esa vacuna en particular, pero que esa cohorte en general ha recibido muchas otras vacunas igual. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 2 años que ya lleva una serie de vacunas del esquema y evalúo qué pasa si es que le agrego una vacuna extra de influenza ese año, por decir algo, y lo comparo con un grupo que no tiene esa vacuna extra de la influenza ese año, entonces ese grupo no es un verdadero grupo control porque esos niños ambos ya tienen una serie de vacunas y puede que esa última vacuna de la influenza no sea suficiente para generar más daño y por lo tanto o el daño suficiente para encontrarlo en mi estudio. Entonces, pareciera que esa vacuna es segura en un contexto donde ese niño ya tiene una serie de otras vacunas que limitan su evaluación. Procede a dar algunos ejemplos, como un estudio en Alemania, que no encontró una asociación entre vacuna y eczema, atopía o asma. Sin embargo, esto estaba limitado a algunas vacunas, por lo que no se sabía si el grupo no expuesto también había sido expuesto a vacunas como varicela, rotavirus, neumocócica, meningocócica, influenza u otras. Nuestro estudio, a nuestro conocimiento, esto dicen los autores, es el primero en comparar múltiples resultados clínicos con el tiempo después de la vacunación en un grupo que tenga una cohorte completamente no expuesta a vacunación como comparador y en un sistema que está capturado localmente y que lo saca solamente de registros médicos. Después, en esta discusión, hablan que no hay una claridad de por qué tenemos un aumento de tantas enfermedades crónicas, se plantea el ambiente, y en esta exposición ambiental, en adición al antígeno que tiene cada vacuna, también contienen pequeñas cantidades de preservantes, adyuvantes, aditivos y sustancias residuales del proceso de manufactura.
Ahora, cuando uno ve esos preservantes, por ejemplo, una preservante que se usa es formaldehído. El formaldehído es tan tóxico que cuando nosotros ingresamos a nuestra carrera de medicina y tenemos anatomía en primer año, tenemos que entrar a la sala de anatomía con guantes y con mascarilla para prevenir que ese formaldehído ingrese incluso por la piel. ¿Sirve de algo la mascarilla en ese ambiente? Yo sospecho que no, pero da lo mismo. La idea es prevenir en el fondo que ese formaldehído toque nuestro cuerpo de cualquier forma. Bueno, eso se le pone en algunas vacunas. Adyuvantes, obviamente aquí tenemos el caso del aluminio, famoso aluminio. Antes la mayoría tenían además, no la mayoría, habían varias que además tenían timerosal, que es un derivado del metilmercurio, o sea, mercurio, y que en realidad los estudios de seguridad al respecto son patéticos. Bueno, el aluminio se usa en cantidades que son bastante altas. Las vacunas hexavalentes en Chile tienen este aluminio y también la Haemophilus influenza. Y las cantidades de un niño a los 2 años exceden fácilmente los 2 miligramos. Cuando las agencias reguladoras en Estados Unidos recomiendan una dosis menor a 5 microgramos por kilo al día en alimentación. Esos 5 microgramos por kilo día en alimentación equivalen en un niño de 10 kilos, 12 kilos si queremos a los 2 años máximo, o sea, puede ser 14, qué sé yo, a alrededor de 50 a 60 microgramos. De esos 60 microgramos se sabe que entre el 1% y 0,1% que ingresa por la alimentación pasa al cuerpo. Sin embargo, la dosis tóxica entonces sería considerada 0,5 a 0,05 microgramos al día. Un microgramo, para que lo entendamos, es equivalente a una millonésima parte de un kilo. Entonces, o una milésima parte de un miligramo. Entonces, nosotros le estamos ingresando al cuerpo de un niño de 10 años alrededor de 800 a 900 microgramos. Recuerden que la dosis tóxica diaria es 0,1 a 0,01 microgramo diario. Nosotros estamos ingresando 800 a 900 microgramos de aluminio en cada una de las vacunaciones de la hexavalente solamente. Y la Haemophilus influenza son 200 a 250 microgramos. Aditivos, bueno, aquí hay de todo que se le puede encontrar para mejorar la estabilidad, aglutinantes y una serie de otras cosas. Y partículas residuales o sustancias residuales del proceso de manufactura. Aquí es donde entra el SB40, las células abortadas de fetos, etcétera, etcétera, que muchas veces se encuentran esas células o esos material genético en las vacunas, como se ha reportado extensamente en la literatura y es completamente buscable en Google. Luego, sigamos entonces con el estudio. Los Centros de Control de Enfermedades enfatizan que las vacunas son generalmente administradas a personas sanas de forma preventiva y por lo tanto por su uso tan masivo cualquier registro de seguridad, incluso si es que es raro, puede impactar a un gran número de personas. Los resultados de este estudio, aunque preliminares, sugieren que actualmente subestimamos el grupo susceptible de presentar un efecto adverso por estas inoculaciones. Encontramos un incremento de 6 veces en el riesgo de contraer enfermedades autoinmunes en el grupo expuesto versus el no expuesto, más de 4 veces en el riesgo de asma y más de 6 veces en un ataque de asma en el grupo vacunado versus el no vacunado. Y los pocos estudios que han evaluado
asociaciones potenciales entre vacunación y alteraciones del desarrollo neurológico, más allá del autismo. Han típicamente tenido un grupo muy chico con una evaluación neuropsiquiátrica a los 7 y 10 años. Está hablando de un estudio particular en 1990 en que todos los participantes recibieron todas las vacunas del primer año. Y los estudios que han usado este grupo de datos han producido resultados conflictivos, o sea, algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros no encuentran asociación, así se dan. Y un estudio reciente piloto usando eh, reclamos encontró que hay una asociación temporal entre vacunación y el inicio de ciertas enfermedades del neurodesarrollo. Encontramos una asociación fuerte entre la vacunación y el desarrollo de enfermedades del neurodesarrollo con un hazard ratio de 5,84. Esto significa 5,84 veces más riesgo. O sea, si es que yo tengo un riesgo en la población de 1 por cada 100, por decirte cualquier número, con la vacunación esta aumenta a 5,8, o sea, 6 niños por cada 100. Eso es lo que hay que entender. Incluso después de controlar por género, sexo básicamente, raza, el peso de parto, prematurez y otros factores. Las principales fortalezas de este estudio es que evaluaba una población cautiva que se enroló consecutivamente desde el nacimiento, solamente sujetos enrolados, solamente dependía de los registros médicos para determinar diagnósticos, encuentros y vacunas administradas. A diferencia de otros estudios donde normalmente dependen de la capacidad del adulto, del papá, de recordarlos o de datos de encuestas, tenía una cohorte completamente no expuesta, perdón, y utilizó agrupaciones de condiciones médicas que permiten revelar relaciones que no son muchas veces aparentes al evaluar algunos desórdenes de forma individual. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si es que yo quiero evaluar solamente la presencia de moco, por decirte cualquier cosa, muchos de esos no van a ser reportados en la ficha porque el paciente ingresa con un resfrío, pero yo no reporto el síntoma que tiene mocos o que le duele la cabeza, qué sé yo. Entonces, si yo trato de determinar el estudio mediante solamente la aparición de cefalea o la aparición de secreción nasal, me va a parecer que no hay una relación porque hay un subregistro. En cambio, si yo lo agrupo mediante resfrío común, influenza, qué sé yo, etcétera, etcétera, es más probable que encuentre esta categoría grande una asociación mucho más fácil porque va a haber mucho menos riesgo de que esté mal registrado. Eso es lo que quieren decir. Y además que en Michigan todos los proveedores de vacunas están obligados a reportarlo dentro de 72 horas, por lo tanto podemos tener mucha certeza de que todos los niños que efectivamente fueron vacunados están registrados y que aquellos que no fueron vacunados habrían sido registrados de así haber sido. O sea, de si es que se hubieran vacunado, tendrían que haber estado en el registro porque hay toda una legislación detrás. Como limitación, por supuesto, es que es retrospectivo, no podemos excluir la posibilidad de algunos confundentes no identificados, que dicho sea de paso, aunque el estudio sea prospectivo, igual van a haber confundentes no identificados, porque eso es complejidad, no sabemos lo que no sabemos, pero bueno. De todas formas, esta preocupación se ve disminuida por las asociaciones significativas que van desde 2,5 a 6 veces el aumento de riesgo. Cuando uno hace estudios retrospectivos, se considera que asociaciones sobre 1,6 ya son significativas que requieren una mayor evaluación con estudios más dirigidos. En este caso, evaluó sobre 2,5 a 6 veces el riesgo y dependiendo de algunas enfermedades encontramos hasta 12 o más veces el riesgo. Además, como limitación,
los niños no vacunados se supone que tienen menos utilización del sistema de salud en general, pero como ellos dicen en este estudio, los niños expuestos tenían un promedio de 7 encuentros con el sistema de salud, mientras que los no expuestos tenían un promedio de 2 encuentros anuales, pero un promedio de casi 5 si es que eran diagnosticados con alguna condición crónica. Por lo tanto, esto probablemente significa que esos papás no eran negligentes como muchas veces se quiere hacer ver, sino que si es que el niño tenía alguna condición importante, sí lo iban a llevar a ser tratado. Además dice que muchas de estas condiciones son serias y no pueden ser tratadas en casa, como asma, diabetes, anafilaxis o ataques de asma. Y por lo tanto van a ser atendidas en este sistema médico y es improbable que escapen entonces al registro. Además, como limitación, nuestro estudio evaluó solamente si es que la vacunación o no estaba asociado con algunos registros, con algunos resultados clínicos que pueden ser, que pueden contribuir al aumento de las enfermedades crónicas de niños actualmente, pero no pudieron evaluar la influencia temporal de vacunas individuales o del número de vacunas, por lo que eh, eso es una limitante, pero eso limita además, valga la redundancia, el potencial de encontrar causalidades reversas. O sea, como no tenemos bien seteados los tiempos de las enfermedades, así evitamos ciertos sesgos que se pueden dar cuando uno trata de analizar individualmente los datos y son retrospectivos en vez de prospectivos. Como conclusión, en este estudio encontramos que la exposición a la vacuna en niños estaba asociado con un aumento del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas múltiples. Y aquí algunas figuras y tablas. La primera figura y tabla es antes de los modelos de... ¿cómo se llama esto? Antes de evaluar los confundentes. Entonces los hazard ratio están acá principalmente en la tabla número 3, que son con la regresión proporcional de Cox, que es lo que quería decir. Me quedé un poco pegado. Cualquier condición crónica, el hazard ratio ajustado 2,54 veces, que si se fijan el no ajustado es 2,59, o sea, el ajuste lleva a una disminución del riesgo. Por lo tanto, es un ajuste que no puede ser tildado de sesgado hacia aumentar el riesgo. Asma 4,5 veces, 4,29 en el hazard ratio, voy a ir solamente por hazard ratio. Enfermedad atópica 3,3 veces. Enfermedad autoinmune 5,96, o sea 6. Cáncer no encontraron una relación estadísticamente significativa de 0,51 a 1,59. Alergias alimentarias 1,4. Enfermedades mentales 1,63. Tampoco significativo la enfermedad, o sea, la alergia alimentaria. Alteraciones del desarrollo neurológico 5,53 veces. Como dijimos, el déficit atencional no se puede evaluar porque no había ningún caso en el grupo no vacunado, igual que diabetes o disfunción cerebral arriba, y al igual que alteraciones de comportamiento, intelectuales, de aprendizaje, tics y otras alteraciones psicológicas. Porque si es que nos vamos a la tabla donde están todos los datos, vemos que el déficit atencional, por ejemplo, habían 262 casos en el grupo vacunado, 0 casos en el no vacunado. Diabetes, que la verdad es que antes de este estudio no se me habría ocurrido, pero en realidad ahora que lo pienso es obvio. 42 veces en el grupo vacunado, 0 veces en el grupo no vacunado. Disfunciones cerebrales 8 versus 0. Autismo, interesante, que son 23 en el grupo vacunados, 1 en el grupo no vacunado, que claro, es mucho más chico el número de niños no vacunados, perdón, por lo tanto se entiende que el número sea mucho menor y por eso el riesgo pareciera ser desde menor a mayor, no se puede sacar una conclusión en este estudio. Ahora, si uno se pone amplio con el diagnóstico de autismo, como se ha hecho cada vez más, bueno, quizá eso explique que todas estas cosas juntas
te van a dar un riesgo mucho mayor, que está aquí, 6,15, de cualquier condición que podría alterar el comportamiento de ese niño y eventualmente ser considerado como autismo. Sin embargo, no es lo que hicieron en este estudio y está perfecto, lo hicieron estratificado, que me parece mucho mejor. Eso. Y la última curva entonces es la de Kaplan-Meier, que es súper ilustrativa. Aquí en 1 es que todos los niños están sanos y cuando se vacunan entonces la probabilidad de que un niño esté sano, o sea, sin alguna condición crónica, a los 10 años es de 0,43, o sea, 43%, mientras que los no vacunados también parten sanos y al cabo de 10 años solamente un 17% presenta alguna condición crónica. Eso, creo que en algunas cosas debo haber explicado mal, debo haber tenido algunos errores, pero el mensaje en general se entiende y el que quiera ver y escuchar lo podrá hacer. Hasta la próxima. Nada de esto es un consejo médico. Nadie debería hacer nada de lo que yo digo. Hasta la próxima.